2 minutos para comenzar. Cristian. Ok. Vamos a ver por qué la gente está lenta. Ok. Entonces, un par de cositas. Primero, hasta ahorita me acuerdo que se me había olvidado poner las descripciones en el campus virtual. De aquí al lunes las van a estar puestas, ¿va? Tengo que escribirlas. Y editar el campus virtual es un dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, el lunes, de aquí al lunes lo tengo junto con ese video que dijimos de complemento. Recuérdense, lo de interpretación de ácido base, excepto lo que vimos ayer, no es parte estricta del curso, solo para aumentar lo que ya hablamos. ¿Okay? De cualquier manera van a tener entretenimiento con eso en Fisiopatología 2, que es donde se ve eso formalmente. Okay. ¿Qué más? 2. La hora del chisme. ¿Alguien sabe cómo está la situación con las notas de laboratorio? Si Marvin ya las tiene. Hoy vamos a tener la revisión de notas, pero cerraron el campus porque hay fumigación, entonces va a ser hasta mañana. Ya las tiene. Solo me dijo que quiere que nosotros las miremos para ver si va a haber un cambio antes de mandárselas a usted. Fantástico. Fantástico. Así díganle que así para que yo las sume. Yo las sume y tengamos eso temprano. Así no hay problema a la hora del cálculo de las notas. Ok, para así ir cerrando, pero este ya es el último módulo y como ves solo son como 10 temas, entonces ya así no hay problema. Relativamente pocos son los que son candidatos a una reposición, pero así yo ya sé exactamente dónde están. Ok, y los que van bien, pues incluso ya con la nota de laboratorio, pues prácticamente ya solo tienen que saber cuánto les hace falta de descuento, descuento para el último examen. En realidad hay un porcentaje bastante bueno que entre la nota del laboratorio y la nota esperada de la revisión bibliográfica, prácticamente ya el último examen es para ajustar promedios. O sea, no es para pasar, es para ajustar promedios. Serían 20%, con lo cual ustedes están buscando a ver cuánto sale de nota final. ¿Ok? Pregunta de chisme número 2. ¿Tienen idea cómo está yéndole al otro grupo de fisiología? Ahorita el 1 de junio van a examen y ya van a tener su primer examen presencial. ¿Primer examen presencial hasta ahorita? Sí, porque los hacían virtuales. Ok, no, está bien. Eso lo he hablado con el doctor Suazo de que quedara a criterio de, obviamente yo no le puedo dar instrucciones a Suazo, no soy el jefe de él, trabajamos en colaboración y yo le dije, yo los voy a hacer presenciales y usted escoja. Bueno, y aparentemente él todavía no estaba muy convencido de la situación sanitaria y ahora sí ya el último es presencial. Bueno, está bien. Los últimos 2, porque son 5. Es que él hace 5. Otra cosa. Ahorita va al 4. Es que de hecho lo iban a hacer esa semana, pero como lo van a hacer presencial, dio más tiempo porque se le revolvieron los alumnos.
Bueno, supongo que porque está trabajando un poco a contrarreloj. Fíjate, si tiene 2 exámenes en 2 semanas, eso es un poco incómodo a veces para vos de alumno, vaya, que te tiren así un montón. Y lo que yo tanto insistí, mira, de que nosotros llevamos un ritmo y yo presiono con el ritmo para que no se junten todas las babosadas al final del semestre. Ah, y la otra cosa que le quería decir es que van a hacer la revisión presencial. ¿Quién? El doctor Suazo, entonces no sé cómo sería con usted porque no iban a evaluar él a nosotros y usted a ellos. ¿Cómo la revisión bibliográfica presencial? Sí, así la van a hacer ellos. Yo no pienso ir para una revisión. Eso yo me encargo con él. Bueno, ese es el informe, doctor. Yo lo hizo con él porque, bueno, realmente él no me ha invitado a la revisión, ¿va? No sé si tal vez él sacó la idea de calificar él solo. Puede ser. Puede ser porque sí. El problema de la revisión presencial es que choca con las revisiones de ustedes. Mira, por ejemplo, ¿qué días tenemos nosotros la revisión? 16 y 17 de junio. 16 y 17. Y yo tengo 13 y 14 son las seminarios de neuroanatomía. 15 es el examen de reposición de neuroanatomía. Vas a ver que ahí van un montón. 15 es el examen de reposición de fisiología, ¿correcto? Es nuestro examen. Perdón, es el examen parcial. El examen parcial. Entonces, 13, 14 reuniones, neuroanatomía va a estar, y 13 y 14 todavía nosotros tenemos las últimas clases, por lo menos en teoría están calculadas así. 13 y 14 hay clase virtual, los seminarios de neuro. 15 es el examen de ustedes, de los dos, la reposición de anatomía y el examen de ustedes. 16 y 17 son los seminarios que ya dijimos que lo íbamos a hacer virtuales, ¿verdad? Por obra y gracia. También por obra y gracia de quien ya sabemos, ¿verdad? Entonces, no sé a qué hora. Es más, él tenía una idea que yo debatí por práctica, bueno, que él decía que se iba a hacer las revisiones en un solo día, o sea, que iba a ser una maratón como de 4 horas. Yo no tengo ese tiempo disponible, ¿ah? Ni la paciencia para estar 4 horas en una reunión. Entonces, no sé, y él no me ha comunicado fecha, a menos que fueran después del 16 del 17 y que esa última semana, porque nosotros ya no vamos a estar haciendo nada, solo tendría que poner si acaso el examen de reposición de fisiología, ¿qué día de hoy dije que era? Yo no ando el calendario. 21 de junio, doctor. El 21. El último día de su día de notas, creo. El último, o sea, lo que vamos a declarar como una fiesta nacional, el Paola Free Day. Qué malo, doctor. El día en el cual ya Paola ya no está aquí, dicen. Pero te das cuenta, o sea, que a menos que me avise con tiempo y yo vea cómo programar, está medio complicado ese calendario. Pero bueno, esperemos a ver qué dice. O esperemos también, porque la otra cosa es que de repente el cambio de opinión y me diga, mire, tengo una reunión, y que tal vez incluso, fíjate que aunque es impráctico, vaya a decir, que coincida con los días que estamos aquí que yo estoy aquí en la casa y que estén 2 reuniones simultáneas. Es un poquito incómodo por entrar a tener que estar con un audífono escuchando una cosa y el otro escuchando otra, pero en teoría se puede, vaya. Ahí vamos a ver. Hasta ahorita, pues, él no me ha dicho nada, no me ha planteado nada. Yo le voy a mandar la invitación a nuestras revisiones virtuales, pero si no contesta, la califico yo. O sea, los 10 puntos los puedo calificar yo perfectamente. ¿Okay? Perfectamente y definir
definir la nota yo solito, ¿va? De hecho lo puedo hacer en vivo. Te presentan y yo voy sumando, y ahí mismo te puedo dar la nota, así como hicimos con los seminarios. Es decir, tenés tanto, sumarlo a lo que ya sabes y sabes cuál es tu nota ya previo a la suma final. Porque acordate que, y además, si tenés la nota del último parcial, que es físico, te tengo también que dar la revisión en físico, en vivo, supongo que ese sí tendría que ser por la tarde, de la nota del último examen, porque estás en tu sagrado derecho de que te dé la revisión. Entonces, darte la nota porque en base a eso, ahí nomás sacarte la suma y decirte con cuántos salís al final. Doctor, ¿y si se hace el viernes 17, en la mañana los seminarios, la revisión? En la mañana las revisiones, perdón, y en la tarde vamos a la U por la nota para que estudien el fin de semana en caso de ser necesario. Es que esa es lo que te estoy diciendo, esa es la idea, de que si el examen es ¿cómo se llama? El miércoles 15, la revisión sea el 17 o incluso si puedo, tratar de hacerla el 16. Tratar de hacerla incluso dentro de la medida de mis capacidades el 16 para que tuvieras un día más incluso. Que tuvieras todavía viernes, sábado, domingo para repasar para un examen el día 21. Porque ese mismo día 21, yo ahí mismo, a los que vayan a reposición, ahí mismo, hacer la reposición, calificar y subir las notas. Pues acordate que esos son los días que está habilitado el sistema de registro para ir metiendo las notas. De hecho, probablemente lo que pasen ahí mismo el 17, yo tengo ya los cuadros listos para que el 21 suban las notas antes de que se trabe el sistema de registro, porque va a haber un soberano macaneo esta vez con ese relajo esa mezcla que tienen de virtual y presencial. Eso vuelve loco a todo el mundo que maneja las computadoras de la UNA. Entonces, para que no vaya a ser aquello que ha pasado, que a veces vos querés meter las notas del último día miércoles y como buenos hondureños, todo el mundo está metiendo las notas del último día y el sistema se traba y corre el riesgo de que las notas no suban. Y eso sí tiene consecuencias bien molestas, ¿no? Pues no podrías meter microparasitología y ¿qué es la gota de MET? Entonces, yo siempre trato de hacer las cosas un par de días antes para que así vos tenés garantizado tu entrada al otro semestre, por lo menos por el concepto de que las notas subieron. Porque ya ha pasado. Ahí sí me tendría que aguantar otro semestre, doctor. No. Por subiendo, tiene que subir las notas. Eso sonó como una amenaza. Y no, a mí no me gusta esa clase de amenazas. No es una buena idea. No vaya a ser que mañana te despertes así, con una cabeza, obviamente no de caballo en tu caso, ¿no? Sino que, no sé, me voy a comprar uno de esos My Little Pony y amanece decapitado así al lado de tu almohada. My Little Pony. ¿Nunca viste El Padrino? No, doctor, solo vi Zootopia. Ok. Entonces, y ahora, la otra pregunta, la pregunta del millón, ¿en qué terminó el relajo de ayer? No nos quiso dar clase, doctor. Entonces no peleamos, entonces se pospone hasta el lunes. Ok, te digo porque acordate que como ya estamos casi a final de semestre y como eso involucra cosas como las notas y la suma y los promedios finales, para que no se vayan a dormir con eso, no quiso dar clase. Me imagino que alegó que tenía alguna cosa que hacer.
Es que los jueves siempre es así, dice, ay, vamos a tener clase, y de la nada manda diciendo que no hay clase. Acordate que Pero, como ella... o sea, nadie se enoja, la verdad, pero... No, yo sé que nadie se enoja y que no es una pérdida grande las 2 horas si no se están tratando, si no se está tratando nada de peso. Pero como además ahora alega que, me imagino que ha de haber estado metida en el campus todo el día, en algún lugar del campus, haciendo lo que fuera, o nada probablemente, pero ahí estaba. Yo porque como te menciono, yo al campus voy, llego a marcar, pero yo voy a las 6 de la mañana. A la única persona que yo me he encontrado ahí a las 6 de la mañana es a Gerardo, el de la necroteca, y al doctor Pineda Leiva, que se despierta temprano. De ahí no ves a nadie. Supongo que llegarán a las 7. A cuya hora yo ya estoy cómodamente de vuelta en mi casa haciendo otras cosas. Y siempre ha sido así. Yo llegaba a marcar a las 6 en punto antes. A las 6 en punto, aunque me fuera a ver, aunque llegaba y me iba a desayunar o a ver mis pacientes, pero no había absolutamente nadie en el campus con el reloj, ni un carro en el parqueo. Y luego llego a marcar de vuelta a la 1:20, 1:30 de la tarde, y también no hay nadie porque todo el mundo llegó a las 7, pero o sea, a 5 para la 1, todo el mundo está haciendo fila para el reloj, y se va. Entonces, no los veo. Ni es que tampoco yo soy mucho de socializar ahí con la demás gente. Hago más vida social con ustedes, creo. Y peor con ella. No tengo nada que hacer. Ni con nadie, porque desgraciadamente ahí si te ven por el departamento mucho tiempo, piensan que es porque no tenés nada que hacer y andan buscando incluirte en un montón de comités y comisiones. Y vos sabés cuál es mi opinión de los comités. Dicen por ahí que si hubiera habido comisiones y comités en tiempos de Moisés, los israelitas nunca hubieran logrado cruzar el Mar Rojo. Ahí estarían haciendo ladrillos todavía para el faraón. Bueno, y lo has visto, mira cuánto ha costado. Cada vez que quieren hacer, mira el comité técnico, mira todo lo que se toma por las universidades en general y este tipo de instituciones no tienen una noción de la urgencia. Ahí todo puede demorarse el tiempo que sea necesario y es probable que vos tomes una cuestión y haya que tomar un planteamiento y pronunciarse sobre algo, y para cuando se pronuncia, ya probablemente la situación que generó ese pronunciamiento ya es historia, ¿eh? Literalmente, o sea, estamos hablando de que cosas que pudieran decidirse con un pronunciamiento así de media hora hecho por alguien, toma a veces un semestre en hacerse realidad. Mira cuánto tiene, por ejemplo, ese edificio 6, que el asunto de montar los laboratorios y no sé qué. Hay laboratorios que no han sido montados todavía y ese proyecto empezó literalmente hace 9 años, en 2013. Date cuenta de la escala de tiempo que se trabaja ahí. Así de simple. Entonces, bueno. Doctor, no sé si ya revisó el trabajo de mi grupo. El trabajo de tu grupo, el de ejercicio en grupos especiales. Sí. Sí, hoy más tarde te voy a contestar. Te voy a hacer la respuesta formal. Gracias. Sí, está bien, ok. En términos generales está bien. Es que estaba bien. Acordate de lo que dije, era que lo que estaba mal era básicamente el enfoque y la redacción, y veo que hay mejoría. Déjame mandarte la respuesta formal más tarde, ¿ok? Ya cuando reciban cuando reciban la respuesta formal, vamos a
ya consideren que cuando ya está aceptado y trabaje en la presentación, que es exactamente eso, que el trabajo es presentable. Y ustedes preparan su presentación, decíamos, son 2 días para las revisiones y 4 grupos, entonces vamos a poner, por la extensión del trabajo, una duración para la presentación de 45 minutos, con el entendido que no puede pasar de 45 minutos bajo ninguna circunstancia, y si lo hace, pues eso va a ser una puntuación negativa, es decir, yo voy a empezar a bajar mi opinión de acuerdo a qué tanto ustedes se prolonguen, así como hacíamos en neuroanatomía, aquellos que estuvieran, y con la misma regla de neuroanatomía, todo el mundo, yo voy a escoger aleatoriamente quiénes presentan, y se supone que todo el mundo tiene que estar listo con la presentación en la computadora, etcétera, y que se mira poco profesional el que vengas, por ejemplo, y en ese momento, no, espérense, que no he cargado la presentación, que no sé que quién la tiene. Eso se mira mal, o sea que les recomiendo que le ensayen. 2, después de los 45 minutos va a haber de 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas mientras el otro grupo se prepara. ¿Ok? Y de ahí, total 60 minutos y de ahí al siguiente grupo. Un día los primeros 2 grupos y el otro día los otros 2. Después voy a decirles quién presenta cada día, pero de ahí, dentro de la presentación, se entiende que puede ser en cualquier orden que escoja. Y recuerden, no se pueden dividir aquello. A vos te toca esta parte, a mí me toca esta parte. Eso conlleva un 0 automático, ¿ok? Eso. Yo solo me estudié la introducción y solo eso voy a decir, 0 automático para todos los involucrados. Consta. ¿Ok? Es igual que el seminario de neuroanatomía, lo único que ahora con un enfoque diferente. Y por supuesto con una cuestión un poco más técnica y que como no es primera vez que lo haces, pues ya supongo que deberás hacerlo con un poquito más de, ¿cómo te diría? Un poquito más de fluidez. Entonces, bueno, eso con respecto a de las revisiones bibliográficas. ¿Ok? De ahí, ya con la respuesta, hacer tu presentación. No me tienen que mandar la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Se entiende que 2 cosas. Eso sí. La presentación yo les voy a sugerir que la configuren de tal manera que sea bien legible. Acuérdense que como la vamos a estar viendo en pantalla, ¿okay? Y que pues sea como amena para un formato en pantalla, primero. 2, que mientras lo que esté en la presentación tiene que ser reflejo del trabajo en papel, ¿va? El documento de texto. Si ustedes agregan algo a la presentación que no está en el documento de texto, yo no me voy a oponer, o sea, no está prohibido. Pero tomando en cuenta la longitud, que no se vayan a pasar, y 2, que revisen bien lo que van a poner, no vaya a ser que lo que ya pusieron en la presentación, que está bien dicho, y ustedes por quererse las tiras de que agregaron material, agregaron algo que no va, o algo mal dicho, y entonces, como dice, hicieron todo bien y al final le agregaron una mala, ¿va? Estaba muy bien la sopa y en el último condimento la arruinaron, ¿va? Conste, ¿va? Que la sopa uno la puede agregar hasta el momento arruinar hasta el momento de servirla. Entonces, así está la cosa. Entremos en materia con el tema del día, ¿va? Que es hoy al último módulo, la parte de la introducción a la endocrinología. Entonces, vamos a ver hormonas y sus mecanismos para después entrar en los diferentes. Hoy, el lunes, pues, ahí va a aparecer el tema que es hipotálamo, hipófisis, pero hoy veamos la parte general. ¿Ok? Entonces,
La idea es esto. Nosotros tenemos una serie de mecanismos de mediación química. Y esa mediación química de diferentes funciones es lo que se basa en el principio de que yo puedo producir una sustancia X por una célula o por un grupo de células que modifique la actividad de uno o de varios grupos de células, de tejidos, que son ya sea el mismo tejido o un tejido diferente y a distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Desde el punto de vista de mediación química, nosotros vamos a decir que esto es pues un sistema de mensajería intercelular, no intracelular, del cual ya hablamos al principio del semestre, sino este es entre una célula y otra. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos primero, podemos clasificarlo así. El primer sistema mensajero del cual vamos a hablar son los neurotransmisores. Neurotransmisores, que es una manera de señalizar específica de una neurona a otra neurona para controlar la actividad de la neurona que está en el lado receptor de esta señal. Y bueno, los neurotransmisores pues ya son material del cual se ha hablado en otras asignaturas o en otros momentos y pues no necesitan tanta elaboración. Yo los traigo acá porque muchas sustancias que funcionan como neurotransmisores también son hormonas y viceversa. O sea, aquella diferenciación entre neurotransmisor y hormona ya vimos que no es tan clara y porque comparten muchos de los mecanismos bioquímicos que las producen y comparten muchas de las rutas de su disposición final, o sea, la manera en que causan su acción y la manera en que éstas se retiran de la circulación una vez que hicieron su trabajo. Pero de ahí, si nosotros tomamos y pasamos un poquito esa frontera entre neurotransmisor y hormona, vamos a ver que las hormonas en lo que vamos a llamar secreción endocrina, ¿okay? Perdón. Con más de luz para que esa cámara no funcione ahí. Lo que llamamos secreción endocrina, que implica la liberación al medio interno, ya sea al líquido intersticial o a la circulación de un mediador versus exocrino, que implica liberar hacia una cavidad o hacia el exterior. Y que por la misma razón también, como los mecanismos de secreción pueden ser similares, hay órganos, el caso más notable, el páncreas, que tiene un componente endocrino hacia la circulación, un componente exocrino hacia la luz del tubo digestivo. Pero aquí estamos hablando de mediación endocrina y tengo varias formas de hacer mediación. La primera es, bueno, una hormona puramente endocrina en la cual tengo la secreción de un mediador hacia la circulación, propiamente a sangre, y que esta hormona va a tener efectos a distancia, o sea, en cualquier lugar del organismo donde llegue la circulación, o sea, a cualquiera. 2, estas hormonas endocrinas, puramente endocrinas, implica que hay una glándula o un tejido, un grupo de células especializado para producir esa y exactamente esa hormona. A diferenciación de las hormonas neuroendocrinas, que son algo así como un punto intermedio entre neurotransmisor y hormona endocrina, o sea, mecanismos para fabricar neurotransmisores, pero que en vez de liberar a una sinapsis, liberan al torrente sanguíneo. Y estas hormonas neuroendocrinas, que básicamente las dos más conocidas son oxitocina y arginina vasopresina, pero no son las únicas. Por ejemplo, tenés un péptido natriurético cerebral. Y ese péptido natriurético cerebral que afecta la
eliminación, la excreción de sodio, y es producido por un grupo de neuronas hipotalámicas. En general, aquí estamos hablando del diencéfalo trabajando en este mecanismo neuroendocrino, ¿ok? Porque al fin y al cabo era en particular el hipotálamo, el punto de entronque entre el medio ambiente neuronal y el resto del organismo. Entonces, por ahí va a haber, va a tener muy poca secreción cortical de nada, ¿verdad? Pero si en el hipotálamo tenemos este punto intermedio que vamos a llamar secreción neuroendocrina, ¿ok? Se habla también de que hay algún tipo de secreción neuroendocrina periférica, particularmente cosas como el tubo digestivo o el sistema autónomo, pero eso es una cuestión mucho más difusa, mucho menos clara. Sabemos que la secreción neuroendocrina principalmente es un proceso que es hipotalámico, por lo menos la parte que ya está definida y conocida. De ahí tenemos otro tipo de secreción paracrina. La secreción paracrina implica que tenés una célula que está secretando una hormona hacia el intersticio, no hacia el vaso sanguíneo, sino hacia el líquido intersticial, para que actúe sobre sus vecinas. Caso, por ejemplo, eso es muy común en el tubo digestivo, en el cual, por ejemplo, caso de la gastrina, está secretada en el estómago y afecta células dentro del mismo estómago, pero no estás liberando gastrina a la circulación en gran medida, sino está literalmente actuando una señal que actúa sobre el tejido vecino y que tiene por así decirlo, un alcance mucho más pequeño. Porque una secreción endocrina, la circulación, puedo liberar acá y tener efecto en el dedo gordo del pie, pero aquí implica que su radio de acción es bien limitado. Y la relación al extremo, una hormona autocrina en el cual una célula secreta un producto que es capaz de modificar la actividad de la misma célula. O sea, se está modificando a sí misma. Bueno, o a las células vecinas, pero del mismo tipo. Este es un mecanismo en particular de control, por ejemplo, una hormona autocrina, es un mecanismo muy bueno para controlar la proliferación celular. ¿Okay? Ponele, por ejemplo, cuando vimos en control de la... Perdón. Oh. Nunca has tenido uno de esos días que como que no encendiste, algunas cosas no encendieron de todo. Hoy es mi oído derecho. Hoy es mi oído derecho que no quiso encender del todo. En serio. Como este está medio así, medio dañado. Entonces a veces, por alguna razón, empieza a hacer un tinnitus, empieza a distorsionar. ¿Quién sabe por qué? Hay días buenos y hay días malísimos. Si es de los días malísimos que ando aquí como andar un motorcito adentro, fregando adentro del oído, ¿ok? ¿No se ha revisado eso, doctor? No, ya sé lo que es. Eso es una pérdida sensorio-neural de audición y se la causa también. ¿Cuál es la causa? ¿Y por qué se ríe, doctor? Exposición a ruidos. Ah, mi voz. Están buenos los parlantes. No, eso es exposición crónica a ruidos. Están buenos los parlantes, entonces. Acordate que yo era de lo que en la adolescencia le gustaba llenarse la cabeza de rock, como decía, que había una serie de discos todos los años, que era la compilación de los mejores hits del año, y se llamaba así, llena tu cabeza de rock. Entonces yo me llenaba la cabeza de rock. Audífonos, de los audífonos ochenteros, que dicho sea de paso, los encuentro más cómodos. O incluso los viejos, que eran de casco, así como que te parecían como audífonos de esos de construcción, vaya, unos grandotes así, puestos a todo volumen, toda la vida, y de ahí toda la afición a todas las cosas ruidosas, carros, motos,
aviones, armas, entonces cohetes, todas las cosas que flotan, entonces eventualmente terminas dañando tu órgano de Corti. Cuando empieza a disfuncionar, una de las manifestaciones que vas a tener no solo es la pérdida, particularmente para los tonos altos, sino que a veces ese órgano de Corti dañado introduce una señal parásita que es tu tinnitus. Puede ser de tono agudo, puede ser un tinnitus grave, o sea, dependen de diferentes tonalidades. Pero entonces lo que oyes es el pip o el zumbido dentro del oído. El mío es como un motorcito, suena a esa frecuencia, pero se mezcla con lo que querés oír y entonces es bien desagradable. No tiene arreglo, obviamente, o sea, el daño que existe a las neuronas de Corti ya ahí se va a quedar. En todo caso, si puede pasar algo es que empeore. A lo cual, por lo menos algunas cosas no me molesta. Afortunadamente no me hace distorsión a todos los tonos, a ciertos de ellos. Y afortunadamente el heavy metal no está entre ellos, o sea que puedo seguir subiendo el volumen a la música. Pero algunas voces, así como decir, no la de Paola, conste, no la de Paola, ahí sí no, ella no tiene culpa, pero hay algunas voces cuya frecuencia, vaya, las voces muy chillonas, que como que coinciden con esa frecuencia en la cual distorsiona y literalmente siento como que están hablando aquí como que me están hablando aquí al oído o como que me están resonando todo el oído interno a una frecuencia incómoda, entonces le tengo que pedir baje el volumen. Así que baje el volumen porque interesantemente, a pesar de ser sordo o medio sordo, esas se amplifican, como tener un amplificador selectivo, pero sobre el cual vos no tenés ningún control, ¿vale? Entonces, si alguien te habla con cierta tonalidad de voz, vos sentís como que te están clavando alguna aguja en el tímpano. Desagradable del todo. Por lo menos no soy sordo como mi papá, que es de la peor clase de sordo. Solo oye lo que le conviene. Eso no es ser sordo, doctor. Es medio sordo, pero no se quiere poner aparato para el oído porque él se aprovecha de su sordera y aparentemente lo ayuda porque así, si mi mamá está en el otro lado de la casa, sí no la escucha y no lo distrae. Porque te puedes imaginar el potencial de distracción que tiene mi mamá, que nunca para de hablar. Cuando esté en casa. Mi hermana ahorita estaba hablando con su mamá porque la estaba entrevistando y dice que sí habla, o sea, como en 5 minutos le hice demasiadas cosas. Habla ya, la estaba entrevistando para que estaban contratando gente. No, para un trabajo de Profe Juanra. Ah, ya. Y habla, sí, mi mamá habla y no se calla. Desde que se levanta. Sorprendentemente, a pesar de ello, el tono de voz de mi mamá no me distorsiona. Fíjate, a pesar de que es bien agudo. No me causa distorsión, solo son ciertos sonidos. Son ciertos sonidos que me molestan y, bueno, generalmente yo los evito. Y aquí, pues, es una de las razones por las cuales yo tengo la oficina, de hecho, la traté de insonorizar lo más posible porque me permite hacer una cosa. Si estás en silencio total, y empieza el zumbido, pero pones algún ruido de fondo, por ejemplo, el acondicionador de aire, el zumbido, como que amortigua y entonces me permite trabajar. Si pongo algo o pongo un ventilador, no por el aire, sino por el ruido, el bing, porque me enmascara el tinnitus. Voy a aprender bastante a ayudar. Ahorita tengo uno que me vuelve loco, que ahorita, mira, con el carro. Oí bien esta, para que veas qué tan selectivo puede ser el asunto. El otro día,
cuando golpearon el carro, le pusieron el espejo nuevo de este lado. Entonces el espejo no quedó perfecto y hay como de seguro hay alguna grieta ahí entre el espejo y el carro. Y por ahí cuando vas a cierta velocidad hace un silbidito el viento, pero precisamente amplifica. Entonces cuando vas manejando a cierta velocidad, aquello lo oigo en el oído como... ¿no? Y entonces es tan irritante ese silbido que créeme que lo que voy a hacer el fin de semana, entre otras cosas, buscarlo y eliminarlo, sellarlo de tal manera que no suene, porque te vuelve loco. Es como tener a alguien con un silbato para perros en el oído. Y es el oído derecho, entonces aún más desconcertante que el sonido está acá, pero lo oís acá. Ya te puedes imaginar. Dirás que es una locura, pero cuando vas manejando, yo detesto, y detesto es el carro no hace ruido. O sea, no tiene sonidos raros, solo ese. Pero entonces en el silencio total del vehículo, ese chillido. Para que veas. Aunque digo, la gente creerá que es locura, pero realmente andar manejando con un ruido extraño, a mí de por sí no me gusta y que me ponen más problemas. Ok, veamos ahora. Entonces, la secreción autocrina, como decía, una célula controlando su proliferación. Mientras más células hay, secretan una hormona autocrina que inhibe la proliferación de esa población de células globalmente, para ponerte un ejemplo, para hacer control entonces de la secreción. Y por último, citoquinas, de las cuales ya hablamos, que son en general péptidos y que tienen un montón de usos, ya sea activación en forma hormonal o funciones endocrinas. Aquí las más conocidas son obviamente las citoquinas del sistema inmune, pero no son las únicas que hay. Ahora, si nosotros vemos la actividad de las hormonas o desde el punto de vista químico, ¿okay? Tenemos tres tipos de hormonas, esencialmente desde el punto de vista de estructura. La primera es obvia, derivados proteínicos, ¿ok? Derivados proteínicos, o sea, proteínas ya sea en su forma cruda o péptidos, también en su forma cruda o modificada. Tenemos, por ejemplo, la somatotropina, la hormona del crecimiento, es una cadena proteínica con un modificador, que en este caso son unos residuos de carbohidratos, o sea, es una glucoproteína. Generalmente, estas hormonas van a trabajar mediante un mecanismo específico que implica un receptor de superficie. Ya vamos a tratar qué tiene que ver esto. La segunda posibilidad es que tenés las hormonas esteroideas, o sea, los derivados del colesterol, particularmente hormonas suprarrenales, cortisol y mineralocorticoides, hormonas sexuales, o sea, andrógenos y estrógenos, que estas, pues el núcleo básico es un anillo de colesterol, ¿okay? Ya sea sintetizado o dietético, pero hay colesterol ahí metido en la historia. Estas hormonas trabajan principalmente mediante un receptor que está en el núcleo de la célula, ¿okay? Luego, el tercer tipo de hormonas se refieren en particular a la hormona tiroidea, en la cual tenés derivados del aminoácido tirosina. O sea, la hormona tiroidea es básicamente un residuo de tirosina que fue modificado, en este caso por yodo. Es un caso casi único, ¿ok? Es un caso casi único. No vas a tener hormonas de este tipo. Las otras que pueda considerar como hormona o como mediadores que inician a partir de tirosina son las catecolaminas, o sea, convirtiendo tirosina a fenilalanina para producir dopamina. Esa ruta ya la hemos discutido en algún momento, la ruta de la dopamina, y la norepinefrina, que puedes empezar por
también por tirosina para producir catecol y de catecol a epinefrina y norepinefrina. Son los casos principales. ¿Okay? Ahora, no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido, no se conoce ninguna hormona que tenga una estructura de este tipo, básicamente porque ni que tenga residuos o derivados de adenosina, porque el problema es que entonces se confundirían con los ácidos nucleicos, ¿okay? Y vos no querés que un mecanismo que tiene que ver con genético, con almacenamiento genético, tenga funciones de hormona, por una serie de razones. Bueno, esta vez no nos vamos a meter. Básicamente es el problema que podrías incorporar una hormona que entra al núcleo como parte del código genético y crear un desastre. Ahora, el hecho de que las hormonas, de acuerdo a su categoría química, sean de diferente tipo, también implica que tienen mecanismos o modos de producción diferentes. Tomemos el primer caso, tomemos el caso de las proteínas. Una proteína es en general un compuesto que es costoso en términos de producción y cuya producción toma tiempo, pero que es estable. Entonces, en términos generales, las hormonas proteínicas se producen y se almacenan en algún tipo de depósito, o sea, una vesícula, para su liberación en el momento que se necesiten. Vaya, el ejemplo tradicional son las hormonas neuroendocrinas. Vos producís, por ejemplo, arginina vasopresina y la guardás en los botones terminales de los axones secretores. La producís durante prácticamente todo el día y la liberás en respuesta a la necesidad, soltando el producto terminado de los botones terminales. Otro ejemplo es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se sintetiza durante la noche, ¿okay? En gran medida, pero eso es sencillamente que aumentas la producción. Ahora, durante el día, por ejemplo, vos estás produciendo hormona del crecimiento, pero la estás almacenando en una vesícula, ¿okay? Y se libera, esa solo se libera durante la noche, o sea, vos no creces durante el día. Por eso es que, entre otras cosas, los niños pequeños pasan mucha parte de su ciclo diario, vaya, por decirlo así, ya hablaremos más de ciclos, dormidos, porque están en modo anabólico, están creciendo mientras duermen. Es difícil sostener crecimiento y actividad diurna al mismo tiempo por una cuestión de recursos. O sea que básicamente eso implica que yo puedo producir la hormona y guardarla para liberarla cuando la necesite. Mientras que las hormonas esteroideas no se almacenan, se sintetizan en el momento. O sea, las enzimas que sintetizan colesterol están disponibles y lo que hace es estimular a estas enzimas a empezar a trabajar. O sea, el cortisol que estás produciendo lo estás produciendo en el momento. No hay depósito de cortisol. Ni depósito, por ejemplo, de estrógenos. Son sintetizados en el momento porque a pesar de que pudieras almacenarlo disuelto en la grasa corporal, eso me traería un problema. Me traería el problema de que si pueden almacenarse, empezarías a almacenar cantidades grandes, porque tienen mucha afinidad, por ejemplo, por los lípidos corporales, y entonces tendrías algo que se llama su volumen de distribución. Eso lo vas a ver el otro año en fármaco. Una de las cosas más irritantes de fármaco era eso, farmacocinético. Entonces, lo puedes producir en el momento, no tenés que almacenarlo, no te conviene almacenarlo y lo soltás cuando lo vas a utilizar.
La tirosina y las catecolaminas son parecidas a la proteína. De hecho, estas normalmente están almacenadas y unidas, en particular en el caso de la tirosina, están unidas dentro de una cadena proteínica más grande que se recorta en el momento de la liberación. O sea, ¿cómo te lo explicar? Si yo tengo los residuos de hormona tiroidea ensartados en una proteína larga, para que no, básicamente para almacenarlo, para que no se liberen inapropiadamente. Cuando necesito más hormona tiroidea, empiezo a cortar esta cadena proteínica para soltar los residuos de hormona tiroidea y exportarlos al exterior. O sea que ese es otro tipo de almacenamiento, que es almacenamiento conjugado dentro de otra proteína. ¿Ok? Que es obviamente una proteína específica para ello. Ahora, una vez que ya los voy a utilizar, los mecanismos de transporte de las hormonas, porque yo tengo otro problema ahora. Las concentraciones de hormona normalmente se regulan dentro de un margen bien estrecho. Y tenés ahora el problema de que la mayoría de las cosas que estás controlando hormonalmente son mecanismos que van a requerir efectos a largo plazo. O sea, no me interesa una hormona que tenga una vida media de 1 minuto, con algunas excepciones, y un efecto de unos minutos. Imagínate, por ejemplo, algo así como la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento, vos querés que tenga un efecto lento pero sostenido, ¿no? Para estimular la anabolia en una forma gradual. No me interesa un pico de secreción de hormona del crecimiento, porque obviamente no vas a tener un estirón y luego parar el resto del día. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, la secreción implica que yo puedo secretar un poco, pero quiero mantener las concentraciones, aunque sean bajas, pero estables, y evitar el estar liberando constantemente hormonas, ¿sí? Mantener un goteo de hormonas, sino de alguna manera transportarla y liberar lentamente la hormona. Entonces tengo dos mecanismos. Primero, vamos a hablar de las hormonas hidrosolubles, cosas como por ejemplo las catecolaminas, que sencillamente, siendo hidrosolubles, pueden viajar disueltas en el plasma. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero algunas, como por ejemplo, otra vez la hormona tiroidea, el problema es que aunque son solubles, no querés que la secreción te haga un pico y luego una caída. Entonces, esas hormonas viajan unidas a algún tipo de proteína, lo que llamamos una proteína transportadora de X hormona, o una proteína fijadora de X hormona. Mira aquí esta tablita que tienen ahí con un montón de hormonas. Mira, hipotálamo, hipófisis. Bueno, ¿y a qué pertenecen? Eso lo veremos en su respectivo momento. Esteroides, péptidos, etcétera. Ahora, una vez que agarraste a esta hormona, la vas a unir, por ejemplo, a una proteína, una globulina liberada, globulina fijadora de tirosina, que tiene una particularidad. La soltaste e inmediatamente esta proteína transportadora captura toda la hormona que secretaste para irla soltando lentamente. Es un mecanismo de liberación controlada. Eso, número uno, me garantiza por saber dónde está la hormona, vaya. Evita que ande flotando. Dos, como la liberación es controlada, nunca tengo picos altos de la hormona. ¿Me entienden ese punto? ¿Eh? Puedo hacer liberación en la glándula de una gran cantidad de un solo, pero la liberación periférica va a ser controlada por la proteína
que liga la hormona y que la transporta en la circulación. Ahora sí creo que lo dije más claro. Ok. Por último, tenés las hormonas que no son hidrosolubles, o sea, cosas como todas las hormonas esteroideas. Necesariamente, toda hormona esteroidea tiene que viajar unida a una proteína fijadora porque es la única manera de transportarla en solución. Por ejemplo, tenés caso del cortisol, que normalmente siendo grasa no va a ser soluble en el plasma. Entonces, inmediatamente que se libera, lo unís a una globulina fijadora de cortisol que, bueno, parcialmente también controla su salida, su liberación a tejido periférico, pero cuya razón principal de existir es permitir que el cortisol viaje en solución en el plasma y líquidos corporales. ¿Cabal? Ahora, entonces, esta secreción hormonal, como te dije, depende ahí de las, ¿cómo se llama? De su transporte. Ahora, hasta ahorita hemos tenido la idea de que de que una hormona X está siendo liberada, pero implica también que la liberación va a ser controlada de varias maneras. Primero tenemos que ver la cuestión de la cantidad del momento en que vamos a secretar la hormona. Y esto implica que tiene que haber un ciclo para mantener la secreción de la hormona, y estos ciclos generalmente implican algún mecanismo de retroalimentación negativa. El caso más típico es la situación de las hormonas hipofisarias, en las cuales la señal para liberarla viene del hipotálamo, secretas una hormona y la hormona que secretaste induce a la secreción de otra hormona, o sea, el hipotálamo induce a la hipófisis a secretar una hormona y esta hormona estimula la producción o la liberación de otra hormona, por ejemplo, el caso del cortisol nuevamente. Un factor de liberación le dice al hipotálamo que libere corticotropina, que le dice a la suprarrenal que libere cortisol, que a su vez es leído por el hipotálamo que controla la secreción de la hormona liberadora, ¿no?, de manera negativa. Entonces, estás manteniendo retroalimentación negativa para mantener un nivel, una concentración constante de cortisol. Ahora, ¿por qué un proceso de 3 pasos? ¿Por qué no señalizar directamente del hipotálamo a la suprarrenal? ¿Por qué metía la hipófisis acá? No es por cuestiones de espacio, porque no hay espacio en el hipotálamo para producir tantos mediadores. Ese es uno. Dos, y pero lo más tiene los medios para producir. No, porque yo pudiera concebir, por ejemplo, que el hipotálamo liberara un péptido que estimulara directamente a la suprarrenal, o sea, no es imposible. La respuesta es más que nada, tiene que ver un poquito con el espacio, es que cada vez que yo meta un paso en este eje, puedo introducir un proceso de amplificación de la señal. Por ejemplo, soltaste 1000 moléculas del factor de liberación en el hipotálamo, que a su vez sueltan 1 millón de moléculas de corticotropina, ¿ok? Multiplicaste por 1000 y luego multiplicas por 1000 y soltas 1 billón de moléculas de cortisol. Ahora, multiplicaste, en cada paso hiciste multiplicación. La ventaja de tener una cascada o un eje de secreción en las hormonas acá es que estás haciendo amplificación de la señal. O sea que
yo necesito un estímulo inicial bien pequeño, pero como estoy amplificándolo, al final la liberación de hormona me secretó un billón de moléculas de cortisol que a su vez van a tener efectos sobre, no sé, 100 billones de células que tengo en el organismo. ¿Okay? Es un mecanismo mediante el cual yo puedo hacer un cambio grande con una señal de entrada pequeña. ¿Ya? Ok, pero no termina ahí la historia con este eje de secreción. Ya tenemos la idea de que puedo decidir mediante un estímulo X o controlando un estímulo X ahí arriba en el sistema nervioso, controlar cuándo secretar la hormona. Ahora viene el segundo punto. No toda la secreción hormonal va a ser constante, porque entonces la cuestión sería mucho más sencilla. Decir, ok, sencillamente tengo un grupo de neuronas liberándome un factor de liberación constantemente. Pero la mayoría de las hormonas tienen algún mecanismo que vamos a llamar mecanismos cíclicos de secreción, o sea, de un ciclo hormonal en el cual vos controlás en qué periodo del día o de tu existencia liberas una hormona. Esto tiene ciertas ventajas y cierta razón de ser. Primero veamos los mecanismos cíclicos diurnos y los mecanismos de ciclo diario, ¿okay? Que son tal vez los más comunes, están relacionados con el hecho de tu actividad y tu disponibilidad de recursos. Cuando diga recursos aquí se refiere a nutrientes, ¿verdad? Tenemos el caso, los humanos somos una especie diurna, ya lo hemos hablado muchas veces. Por lo tanto, te interesa que las hormonas que regulan la actividad en general del organismo, el metabolismo, tengan un ciclo de secreción que coincida con ello, ¿va? O sea, aumentar mi metabolismo durante las horas del día, por ejemplo, ahorita en horas de la mañana, cuando yo dispongo de luz y de recursos para ir a buscar alimento, por ejemplo. Y bajar la actividad en la noche para ahorrar energía cuando yo no estoy activo. ¿Okay? O contrariamente, caso, como te decía, de la hormona del crecimiento, que como no estás consumiendo energía para moverte, entonces puedes utilizar la energía y los nutrientes para el crecimiento durante las horas de reposo nocturnas. ¿Ok? Bueno, ahora, los ciclos diarios te controlan, por lo tanto, las hormonas que hacen catabolismo y anabolismo, ¿va? Pero también querés una regulación a más largo plazo. Caso, por ejemplo, de la hormona tiroidea, donde vos estás liberando un nivel más o menos constante de hormona tiroidea a lo largo del día, pero que esta hormona tiroidea puede progresivamente aumentar su producción y aumentar tu metabolismo a más largo plazo. Ponele que vas a estar en una situación de estrés en la cual tu consumo de energía tiene que ser más alto. Por ejemplo, actividad física, Paola, y ya le gustó el negocio de las refrigeradoras y ahora todos los días ya no hay que decirle nada, ella solita va y va a buscar su cadenita ahí para jalar y se pone a jalar la refrigeradora, está haciendo ejercicio así tipo, ¿cuál era la película? Rocky 4, ¿ah? Sylvester Stallone entrenaba partiendo leña y jalando cosas. Bueno, así está Paola ahora con la refrigeradora. Irma, yo creo que sí, Paola necesita ir progresando ya, ¿ok? Quitarle las llantas del pick-up y dejarlo en los puros 4 rines, para que sea un poquito más reto. No se le acaban las ideas, pero doctor. Pero mira que Paola no está protestando, o sea que le parece bien la idea. No, es que yo me acostumbré a... Téngale compasión, mire que anda malita. ¿Y ahora qué te duele, Paola? No, ya no es el doctor para molestarlo. ¿Mm? Ya conté y solo quedan 12 días, doctor. ¿De qué? ¿De fisiología? Así es. ¿Y cuántos quedan de bioquímica? Ahí va la... Ay, no, doctor, ya va usted, ya va tocando la llaga. No sé. Bueno. Y es que la verdad no he entrado, doctor, a la clase, es que es por mi salud mental.
Es que no, no, doctor, es que mire, yo abro la clase. Yo al inicio voy con buena intención, pero llega un punto en el que la doctora Mercedes me quita la paz. Solo con no, yo te entiendo al 100% en eso, porque yo era así. Había clases, por ejemplo, entonces venía y yo lo primero que preguntaba en una clase, yo siempre andaba buscando meterlo en la sección de la gente que aunque fuera exigente, pero que le daba algo que valía la pena. Pero mira, y la idea, y la trato de mantener, espero que con algo de éxito, es que si yo vengo a dar una clase bien dada acá, es porque no solamente porque es mi trabajo, sino porque es un poquito de la parte de respeto hacia el alumno, de que vos te tomas el tiempo, vaya, de levantarte y en vez de estar viendo, qué sé yo, videos en YouTube o sencillamente descansando, te tomes el costo de venir, encender la computadora, pagar internet para escuchar algo. O si con presencia física, de que, bueno, levantarte, bañarte, gastar gasolina o transporte para ir a la universidad y sentarte en una aula porque vos esperás que te enseñen algo como dice, en recambio por todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? Entonces, para ir a escuchar a alguien que no me va a enseñar nada, no voy. Entonces yo iba y me ponía, pero no siempre tenías éxito consiguiendo la sección que querías. Entonces llegabas a una sección o no conocías a los docentes, ¿va? Entonces ibas a preguntar, bueno, y veías y le preguntaba a los que ya habían llevado a la clase, fulano de tal, ¿es bueno o malo? No, es bueno. Ok, no, voy, vale la pena. Ahora, fulano es malo. Entonces la segunda pregunta, pasa lista. Y si me decían, no, si esta persona no pasa lista, yo solo voy para los exámenes. Agarraba, me iba, ¿cómo se llama? A la librería y compraba el libro, aunque fuera usado. Voy a aprender más leyendo el libro en mi casa. Y solo le preguntaba a mis compañeros, oye, ¿qué vieron hoy? ¿O qué debieron ver hoy? Bueno, no vimos tal cosa, no dijo nada, no habló nada, no explicó. Ok, entonces yo iba a aprenderlo por mi cuenta en el libro, a buscar quién me enseñara. Y si me dicen, pasa lista, ok, llega, firma y se va. ¿Ah? El fulano está presente, volteaba a ver, yo iba pasillo abajo, camino y me molestaba, porque igual implicaba agarrar el carro, llegar a la facultad, decir, sí, presente, y desaparecerme. Pero ahí sí te doy completamente la razón. Para entrar o no escuchar nada, mejor no entro. Si no me van a enseñar nada. Es que le frustra estar ahí. Le frustra estar. O sea, uno se siente frustrado. No, de acuerdo. Entonces de acuerdo. Y mira, aquel día estaba haciendo, como dejo miles de tareas, ¿verdad? Entonces dije, voy a hacer la tarea en lo que estoy en la reunión. Y me regañó, doctor. Hay gente que no sirve, que no sirve ni para maestro de primaria. Hay gente, o sea, por lo menos estaba haciendo una tarea de su clase y ahí diciéndome que por qué no estoy prestando atención. Yo ya llegué a la conclusión, si vos no querés prestar atención en la clase, es problema tuyo. Ya, o sea, ya no estamos en la escuela primaria para que yo quiera. Tenés que estar prestando atención. Si vos ya a estas alturas ya no querés prestar atención porque la clase es aburrida, porque tal vez ya lo sabes, o simple y sencillamente no podés prestar atención porque porque tenés algún trastorno relacionado, es cosa tuya. Mientras no me interrumpas o no molestes a los demás, es problema tuyo prestar atención o no. O sea, hay cuestiones extremas, tampoco es que vas a estar, por ejemplo, viendo videos en clase y molestando a los demás o con el volumen alto, porque entonces eso es diferente. Pero ahí la solución es otra, y es básicamente sacarte de la reunión. Pero si estás ahí prestando, no creo que aquí, ni yo, ni probablemente nadie, tenga algo tan importante que decir que la gente tiene que estar así, o sea,
no es, esto que estamos hablando aquí no es palabra divina. Estamos hablando sobre algo, es problema tuyo si querés hacer, si querés estar, si querés participar o si sencillamente no te interesa. Sencillamente no te interesa. Puede que tengas cero interés en la endocrinología. No te voy a decir nada. Sencillamente está ahí ese cuadrito, dice Paola Martínez, y vos estás ahorita, no sé, tenés el teléfono al lado y estás viendo algo, ¿cómo se llama eso? TikToks. Problema tuyo si no te interesa. No sé por qué tiene que reclamar, a menos que tuvieras el micrófono encendido. No, doctor, no. Es que, de hecho, le pregunté una cosa sobre la tarea, porque nos puso a hacer unos cursos así de salud pública, doctor. En bioquímica. Buscando qué hacer. Eso se llama buscar qué hacer para distraer del hecho de que no se está tratando la clase principal. O sea, de muchos cursos, yo pudiera decir, mira, te puedo mandar a hacer otra cuestión para relleno, pero bioquímica es tan extenso y tan intenso también que no se me ocurre a mí que pudieras tener que meter material de relleno. Ahí hay para todos y sobra, ¿va? Claro, como método de distracción para no cubrir una clase donde probablemente no había revisado el tema. ¿Qué es lo que están viendo, por cierto? Bueno, es que ahorita como que ya terminamos y ya se pone a inventar casos clínicos, ¿verdad? Pero doctor, yo ya me di cuenta que no tienen nada de sentido, porque yo con leer un poquito sobre lo que era el caso clínico, me di cuenta que estaba todo malo. ¿Te das cuenta que eso es como que yo me pudiera dar aquí recetas de cocina? Y que estoy igualmente, que yo estoy igualmente calificado para meterme a chef. Mire, se puso a decir términos médicos que obviamente no entendemos porque no hemos llevado semiología, ¿verdad? Pero de todos los términos, ¿sabe cuál nos definió, doctor? ¿Cuál? Bollería. ¿Cuál? Bollería. Que la paciente comía mucha bollería y nos dijo cuál era el significado de bollería. No de todo lo que dijo antes, sino que de bollería, doctor. Para empezar, yo le hubiera dicho, mire, eso aquí en Honduras se llama donadicto. Se llama donadicto y además eso es totalmente marginal al caso clínico. O sea, no es la respuesta. Pero por eso te digo, para dar un caso clínico, para poner un caso clínico, mira, lo ideal es que vos vengas y das un caso de un paciente que tal vez en algún momento trataste. Vaya, ya te puedo poner, qué sé yo, mira, tengo un caso, una vez vi un paciente que tenía esto y esto. Vaya, por ejemplo, paciente operada de con una hemorragia subaracnoidea que tiene esto y esto y esto, un cerebro perdedor de sal y que yo manejé. Entonces, mira, pasó esto y esto. O sea, algo de lo cual yo tengo experiencia en la vida real. Obviamente que no todo el mundo ha tenido suerte, vaya, de ver todo, ¿va? Pero por lo menos que tenés la experiencia clínica para decir, bueno, este caso es plausible y este caso no es algo de la vida real, es inverosímil o es imposible de diagnosticar. Pero para eso tenés que tener experiencia, tenés que haber hecho medicina para poder poner casos clínicos. Si no, el caso es inventado o no es realista. No es realista, no creas que son que no son tan fáciles. Doctor, es que ella se cree el Doctor House. Ella diagnostica a los pacientes, solo los mira y ya les dice el diagnóstico. Eso solo los dermatólogos pueden. Nos dijo que con una pestaña le diagnosticó un carcinoma hepático a una niña. Con una pestaña. Sí, porque dice que tenía una pestaña blanca, dice.
qué tiene que ver las pestañas? Primer lugar, los hepatocarcinomas. Primer lugar, empecemos por el punto. Los hepatocarcinomas en niños son rarísimos. Son tumor de adultos. Sí lo hay en pediatría, pero son rarísimos. Y como son de crecimiento rápido, las características diagnósticas son retraso en el crecimiento asociado a una masa en el hígado. O sea que vamos aclarando el panorama porque puede decir, puedo señalar y decir, mira, ese tiene tal cosa. Y claro, existe la probabilidad matemática de que acierte, porque las leyes de la probabilidad son así, pero como enseñanza no, porque vos no vas a andar viendo las pestañas a la gente para buscarle el hígado. ¿Me entiendes? Un caso clínico o una simulación de un evento tiene que ser algo realista, algo que te puedas encontrar en la vida real, aunque relativamente raro o frecuente, pero que sea algo que sí sea creíble que te pase, vaya. Por ejemplo, que yo te ponga el caso de, qué sé yo, un paciente, ese que alguna vez te conté, que confundir, por ejemplo, un dolor de brazo, una cervicalgia, una cervicobraquialgia, con un infarto de miocardio, que de hecho eso es un caso real. Ese me lo mandaron a mí una vez. Pero bueno, doctor, como aviso. Dice que una vez también inyectó una niña y que le estaba a salir sangre por donde le inyectó y le diagnosticó leucemia por eso. Eso es más creíble, fíjate. Eso es más creíble, es decir, una leucemia se puede manifestar como una tendencia hemorrágica, pero en un niño en particular hubieras dicho, bueno, manifestaciones. Ok, sí, además una historia, bueno, el niño tiene moretes inexplicables, tiene sangrado al cepillarse los dientes, o sea, tiene las manifestaciones de un trastorno de la coagulación. Pero entonces ¿en qué diablos estaba inyectando? ¿Qué diablos le estaba inyectando? ¿Ah? Pero bueno, eso, ¿me entendés? Eso es más creíble, o sea, que decir, tengan presente que un sangrado, un trastorno hemorrágico no explicado puede ser indicativo no solo de un trastorno de la cascada de coagulación, sino que también puede ser la primera manifestación de una leucemia. Eso sí sirve como un caso clínico bien desarrollado. O sea, sí puede ser. Lo de la pestaña, eso es pegarle al diagnóstico de chiripa. Y eso no es ningún arte en medicina, pegar de casualidad los diagnósticos. ¿Ya me entendés? Ya me entendí. Sí, doctor, es que ella se cree Doctor House. Dice que el esposo dice que le diga, o sea, el esposo le dice que se controle en la fiesta, porque ella va diagnosticando a la gente por la vida cuando se lo ve. Wow. Nah. O sea, quiere decir que ya me puedo jubilar, pues. ¿Por qué, doctor? Porque ya alguien que resuelva los casos difíciles. Dice, sí. Deja la facultad en buenas manos. Ajá. Y cuando no tenga nada que hacer, le voy a decir, mira, ya cuando esté desocupada, que no tenga trabajo, que ya haya resuelto todos los casos, tal vez le interesa también dedicarse a los procedimientos quirúrgicos y empieza a operarme los pacientes. Dice, practica la neurocirugía en su tiempo libre como hobby. O la cirugía cardiotorácica. Por Dios. Por